Bienvenidos a Estado de Alarma y bienvenidos porque continuamos y además esto se agrava. El estado de alarma se agrava cada vez con una mayor sensación por parte del gobierno de que tiene perfectamente desatendida a toda la población. Ya no solamente sabemos que las cifras siguen incrementándose, ya no solamente sabemos que ese abastecimiento de productos totalmente necesarios de prevención, incluso de cura, cuidado, porque ya están incluso algunos de los fármacos necesarios para combatir el coronavirus y toda esa faceta de aprovisionamiento no se está realizando. Ya hemos visto los test defectuosos, nos los cuelan, parece esto ya directamente una película en la que siempre parece que los tontos tenemos que ser nosotros. Pero es que ahora ya directamente tenemos la faceta económica de una manera claramente rampante, claramente en desaceleración y nos enfrentamos a esta situación por primera vez en la historia de España con una deuda cercana al 100% de PIB y cuidado con los datos recién cerrados de déficit de 33.000 millones a un déficit al que nunca deberíamos haber llegado según los mandatos europeos. Vamos a intentar esclarecer qué es lo que está ocurriendo. Se acaban de lanzar medidas, ya les adelanto que son medidas que poquito van a ayudar a los autónomos, medidas que nada van a ayudar a las pymes, medidas que huelen a subida de impuestos, que es lo último que necesitábamos en medio de la que está cayendo. Empezamos. Que el riesgo en nuestro país es bajo. Coincide con la previsión de Standard & Poor's de recortar entre 1 y 2 décimas el crecimiento por el coronavirus en España. Me parece totalmente prematuro hacer estimaciones del posible impacto, que en todo caso sería bastante indirecto en nuestro país. La revolución está en marcha aquí en este continente. La revolución avanza, la patria avanza. Esto solo es posible en socialismo. ¿Sabes? La ha planteado de esa manera, ¿cómo la ves tú que vienes de esa Europa maltratada? Pues reconozco que me habéis emocionado con ese vídeo, me emociona escuchar al comandante, se le echa mucho de menos. ¿Cuántas verdades nos ha dicho este hombre? Hay una cosa crucial en lo que está diciendo y que tiene consecuencias políticas muy precisas. Hablaba de la crisis en Europa. Y eso quiere decir que lo que ha ocurrido en Venezuela, que lo que está ocurriendo en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Lo que está ocurriendo aquí es una demostración de que sí hay alternativa, de que la única manera de gobernar no es gobernar para una minoría de privilegiados y contra las mayorías sociales. Ese es el ejemplo de América Latina y eso ahora mismo, en estos momentos, mucho más que hace 5 años, mucho más que hace 10 años, se convierte en una alternativa para los ciudadanos europeos. Bueno, pues simplemente 2 mensajes y empezamos y presento a los tertulianos que nos acompañan hoy. 2 mensajes, lo digo porque ese artículo que ya he empezado a replicar en Twitter, en redes sociales, Pablo Iglesias, habla de la capacidad, efectivamente, expropiatoria en caso de interés general. Nuestro interés general en estos momentos no es que se expropie. Nuestro interés general no es que se siga tumbando autónomos, empresas, pymes, no. Nuestro interés general es que ellos empiecen a gestionar como deben gestionar. Para empezar, que ese estado centralizado que han conseguido a través del estado de alarma empiece a funcionar, porque hasta nos timan con los test. Si proteger a esas figuras es proteger el interés general, apaga y vámonos. Y con respecto a Calviño, prematuro, sí, efectivamente, todo gobierno tiene que anticiparse, todo gobierno tiene que ser prematuro. Si no es prematuro es que ya ha descuidado a su población. Vamos a presentar ya a todos los tertulianos que tenemos, a ver si confirman lo que yo estoy diciendo, si lo comparten. Daniel Lacalle, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Enseguida empezamos a desglosar esas medidas, a analizarlo, si de veras esas partidas que yo ya no sé ni siquiera si son, unas son de gasto, otras son de gasto desenfocado, otras anuncian un gasto y ni siquiera lo son. Ahora, eso sí, todas tienen una pinta de que vamos a ir a una subida de impuestos de muchísimo cuidado. Lo vamos a hablar en un momentín, Daniel. Quiero presentar también a Cristian Campos. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado. Muy bien. Y a Cristina Seguí. Cristina, bienvenida. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Mal. ¿Eres un exponente de la España abandonada? Sí, esta es la España vaciada, sí, estamos en cada una de las casas
Pero bueno, lo importante es que tenemos este programa y bueno, y estamos compensando otros medios de desinformación y eso es una labor muy importante, ¿no? Que da cierto consuelo. Si fuese por eso, Cristina, teníamos espacio todos los días, porque medios que nos hayan abandonado y que hayan dejado su obligación de información correctamente los tienes a pares. Pero bueno, Dani, quiero empezar contigo. Quiero preguntarte, porque acaban de salir esa enésima ampliación, creo que es la cuarta entrega, lo cual ya simplemente el hecho de que haya tenido que haber 4 entregas desde la declaración del estado de alarma, yo creo que ya es bastante descriptivo de la improvisación con la que se trabaja. Si no quieres hacer un análisis sosegado y ver qué es lo que está pasando, evidentemente irás al tran-tran, pero las medidas deberían haber estado definidas en un solo paquete, digo yo, primera crítica general. Y luego la crítica, por supuesto, de ¿realmente estas medidas, o te lanzo la pregunta, van a ayudar a las pymes, van a ayudar a los autónomos? Porque si nos cargan por las empresas, me encantaría saber dónde piensa esta gente del gobierno socialcomunista que vamos a volver a trabajar. Francamente, difícil ver que estas medidas vayan a generar tranquilidad en las pequeñas y medianas empresas, que son las que más empleo crean en España. Fundamentalmente por una razón. El gobierno, todas sus medidas están orientadas a posponer, a dar posibilidades de tomar crédito, cuando ese no es el problema. El problema al que nos enfrentamos es un shock de oferta al que se le añade el cierre completo de la economía. No es una cuestión como en la crisis del 2009, en la que a lo mejor pues 2, 3, 4 sectores estaban en caída y otros sectores estaban funcionando, en el que había una serie de contrapesos. Estamos hablando de un cierre completo de la economía y el gobierno parte de 3 errores, ¿no?, en su diagnóstico. El primero, ignora lo que ya han demostrado los datos que se han publicado hoy. En la desaceleración de la economía española ya en el año 2019, el Producto Interior Bruto creció un 1,8%, pero con la demanda interna cayendo y la inversión cayendo, es decir, solamente sostenido por el gasto público, fundamentalmente. Y luego, otra cosa muy importante es la inexistencia del espacio fiscal. Ya lo has comentado tú antes, el 2,7% de déficit en entorno de crecimiento y en entorno de bonanza, el gobierno ha consumido todo nuestro espacio fiscal. Por lo tanto, se enfrenta a un error de diagnóstico. Segundo, piensa que un paréntesis de toda la economía no va a generar efectos colaterales durante mucho tiempo. Y tercero, y esto es lo más peligroso, piensa que cuando se recupere la economía se va a recuperar en V y todo va a volver a la normalidad, cuando prácticamente el 40% del Producto Interior Bruto de España va a haber cifras muy inferiores a las que tenía no ya en 2019, sino en 2018. Claro, déjame que te haga otra pregunta y entramos ya en tertulia con Cristian y con Cristina. Una de las medidas estrella que acaba de anunciar Pablo Iglesias se refiere directamente a otra medida que no recae sobre el Estado, sino que recae sobre los particulares. Una moratoria de forma que la gente que no pueda pagar o que esté en una situación en la que se vaya al paro, por poner un ejemplo, durante esta crisis, pueda impagar los pisos en los que está o se le tenga que prorrogar los pisos en los que está, se le tenga que prorrogar el contrato de alquiler y evidentemente quien va a tener que soportar esa pérdida de dinero va a tener que ser, o esa prórroga va a tener que ser el arrendador, no el Estado. Y por otra parte se ha anunciado una especie de subsidiación adicional para la gente que se quede sin prestación por desempleo de 440 euros. Es decir, medidas que apuntan a gasto. Yo no sé si ellos lo tienen previsto, si tienen memoria económica, yo no sé de dónde piensan sacar ese dinero cuando estamos descubriendo ya que nos hemos ido a un déficit superior a los 30.000 millones en el año anterior, cuando se nos acaba de cerrar la puerta a las ayudas que se las prometía tan felices de un plan Marshall Pedro Sánchez. ¿De dónde van a sacar el dinero y cuánto tiempo piensan seguir echando la carga hacia las espaldas privadas? Porque del resto de planes también sabemos que de los 200.000 millones anunciados, 83.000 millones caían sobre espaldas privadas. Más de 83.000 millones. 83.000 millones caían sobre espaldas privadas explícitamente. Los otros 110.000 millones también. Es que 110.000 millones eran sobre las espaldas de los bancos. Es decir, todas las medidas que se han tomado son medidas que van a recaer sobre el esfuerzo del sector privado, por supuesto. Por otro lado, partiendo de la base de que no existe el sector público sino el sector privado, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que son más peligrosas de estas medidas
es la obstinación en ignorar la realidad de la economía española. Porque yo creo que este es el factor clave. Parece que estuvieran pensando que vivimos en Silicon Valley y que aquí todo el mundo es millonario. Los propietarios tienen margen para que no se les paguen los alquileres, las empresas tienen margen para pagar los impuestos diferidos o tomar más préstamos. Todo el mundo tiene margen, excepto un gobierno que aumentó un 36% sus gastos por altos cargos en la administración y aumentó un 11% el número de ministerios. Por lo tanto, nos encontramos sobre todo ante un gobierno que quiere dar titulares que suenen a que están haciendo muchas cosas, pero cuando uno analiza, en realidad, primero, las cosas que vienen vía presupuestos no solamente no están presupuestadas y no tienen memoria económica, sino que además están contando con unos ingresos que no se van a dar, porque la última cifra apunta a alrededor de 50% de caída de los ingresos fiscales. Y por lo tanto, pues lo que nos encontramos, de cualquier manera, es un enorme problema no solamente fiscal, sino un problema comunitario. Porque como tú bien has dicho, el plan entero se basa en las expectativas de que el gobierno va a gastar todo eso y que eso lo va a financiar Alemania, Holanda o Finlandia, ¿no? Obviamente eso no va a ser así. Pues Cristina, os lo pregunto, Cristina, yo creo que tú eres autónoma, ¿no? Como exponente de la bofetada que se está llevando muchos de los sectores en este país, te cedo la palabra. Explícanos, ¿tú te sientes representada y ayudada por estas medidas? Yo me siento como creo que el resto de los 3,5 millones de autónomos que hay en este país, pues burlada, perjudicada y burlada, porque hoy ha sido el día en el que puntualmente este gobierno ha decidido que cobraba como cada mes la cuota de autónomos y sin embargo ya sabemos para qué necesita el gobierno ese dinero, ¿no? También hemos sabido al mismo tiempo que ha salvado con 15 millones de euros a las televisiones privadas que este último mes se han dedicado a jalear las medidas del gobierno, a culpar a los ricos, como Évole y como La Secta y otro tipo de cadenas privadas, y es porque acaban de recibir 15 millones y medio de euros en subvenciones, ¿no? Ante la pérdida de credibilidad, ante su negligencia y ante su responsabilidad en todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Sabíamos que la dictadura comunista que pretendía implantar Iglesias pues iba a provenir de Hacienda y del comisariado político probablemente de Gesta también, aquel sindicato bolivariano y asesor externo de Podemos que dijo hace muy poquito que 3,5 millones de autónomos eran evasores de impuestos y como bien acaba de comentar Dani, ya nos vamos enterando, ¿no? de para qué somos buenos los autónomos. Cristian, veo ya desglose de algunas de las medidas que se han anunciado esta tarde. Empiezan a hablar de que el plan económico está dotado con 700 millones de euros y vuelvo a ver la mítica mano de los avales de este gobierno. Es decir, resulta muy extraño que aparezca una partida comprometida real y digan de dónde la van a sacar, porque si estamos con déficit, lógicamente si tú quieres sacar de un sitio tendrás que quitar de otro. Por ejemplo, de gastos totalmente superfluos que mantienen estos señores. Pero de eso no aparece ni rastro. Lo que sí que aparece es de nuevo la señal famosa de los avales. Dice líneas de avales del Estado. O yo estoy muy equivocado o los avales del Estado se ponen en marcha en el momento en el que tú tienes una viabilidad dentro de tu negocio. Si tú no puedes avalar tu viabilidad, el aval nunca jamás se pondrá en marcha. Aparte de que el Estado solamente lo contabilizaría en el momento de ser ejecutado. Y veo que de nuevo se habla de líneas de crédito que serían a devolver en un plazo de 6 años. Vamos, básicamente más allá de la legislatura. Es decir, que vuelven a pagar la fiesta con cargo al bolsillo ajeno. Sí, yo lo que estoy viendo es que son medidas de tipo social, que son las medidas que podrían esperarse de un gobierno de izquierdas, pero no hay ninguna medida de reactivación de la economía. Es decir, se fía todo a, bueno, como decía Daniel, a una crisis en V
que dispare la economía en cuanto toquemos fondo en breve y nos recuperemos de forma casi inmediata, ¿no? Yo no entiendo esas medidas. Quiero decir, evidentemente el problema de la economía española no es un problema, es un problema de gasto del Estado. Es decir, el Estado está derrochando y todas esas medidas sociales lo que van a hacer es agravar ese problema de gasto del Estado. Quiero decir, no hay ni una sola medida del Estado que implique un recorte. Da igual en lo que sea. Quiero decir, los españoles estamos manteniendo 4 niveles administrativos, ayuntamientos, diputaciones, comunidades, Estado y por encima la Unión Europea. Y esa carga es absolutamente insostenible en circunstancias de normalidad. En las actuales es absolutamente aberrante. Es decir, Pedro Sánchez estaba pidiendo unos presupuestos de reconstrucción nacional, ¿no? Yo no entiendo quién se los va a apoyar. Esos presupuestos se los va a apoyar el PP, esos presupuestos los va a apoyar Podemos y en todo caso los nacionalistas, ¿no? Yo veo que va muy desencaminado y que están haciendo una gestión de la crisis ideológica y no económica. Yo creo que con esas medidas son parches además para los que habría que mirar la letra pequeña, y creo que no van a ayudar a los autónomos, no van a ayudar a las empresas y evidentemente no entiendo qué sentido tiene endeudar a los ciudadanos en un momento en el que la economía está parada, ¿no? Quiero decir, bueno, estás retrasando la quiebra de los ciudadanos, de las empresas, de las pymes. Yo lo veo un brindis al sol en el mejor de los casos. Daniel, yo recuerdo la etapa en la que llegó al gobierno el gabinete de José María Aznar, primera medida que se tomó porque hacía falta achicar, porque teníamos que entrar en la Europa del euro, porque teníamos que ser la primera división y no determinada parte del cuerpo dentro de Europa. Y la primera medida que se tomó fue la de restricción de créditos presupuestarios. Se paralizaron porque hacía falta achicar. Cuando volvió a llegar al poder el Partido Popular, elecciones de 2011, empieza el gobierno realmente prácticamente ya en 2012, primera medida, restricción de determinadas partidas de gasto. Lo que yo no veo por ningún lado, y coincido plenamente con Cristian, es ni esa restricción de gasto superfluo, no aparece por ningún lado. Es decir, lo que están haciendo todas las familias españolas, que es reducir partidas de gasto superfluo para intentar llenar la despensa, para estar preparados, no existe por ningún lado en los planes económicos. Segunda medida que no existe por ningún lado, ni una sola rebaja de impuestos. A lo sumo aplazamientos. Hoy han vuelto a anunciar aplazamiento de cotizaciones, pero si no las puedo pagar ahora, las cotizaciones, si no las puedo pagar en estos momentos, si no puedo pagar los impuestos, ¿cómo los voy a pagar dentro de 6 meses que vamos a estar en esa parte de la L, de la crisis? ¿Cómo lo voy a pagar cuando esté todavía peor y no tenga dinero? Y encima me han prohibido los despidos, me pongo en la piel de una empresa. Si no puedo despedir, no puedo ajustar los gastos, tengo que seguir pagando nóminas, tengo que seguir pagando cotizaciones. Voy a mandar obligatoriamente a toda mi plantilla a la quiebra, ya no al paro, a la quiebra. Entonces, ¿qué tipo de medidas son estas, Dani? Bueno, son medidas de un ejecutivo que se tiene que agarrar de la manera más importante o más fuerte posible a la idea de que vamos a tener una recuperación en V y que todo es una cuestión de préstamos. Pero, claro, cualquier persona puede entender perfectamente que un autónomo o una pyme se encuentra este mes ingresos cero. El mes que viene, ingresos cero. Y ahora tenemos que empezar a pensar en los próximos meses. Y pensemos, por ejemplo, pues en el turismo, que es aproximadamente el 15% del Producto Interior Bruto de España, ¿no? Imposible que se recupere los ingresos a donde estaban en el 2019. Pensemos en los componentes para el automóvil, el sector del automóvil, también un porcentaje muy importante del Producto Interior Bruto de España. Lo mismo, ¿no? Entonces, claro, que tú le des la capacidad a la economía de endeudarse, cualquier persona que nos esté escuchando o viendo entiende perfectamente lo siguiente: que tú te pidas una hipoteca y te la avalen tus padres con una parte, eso no significa que tú no tengas que pagar la hipoteca, ni mucho menos que te la concedan. Y ese es el problema de todo el plan. Está en la idea mágica de que todo esto se va a recuperar y que se va a recuperar más, porque claro, le parece al gobierno que 2 meses de ingresos
cero no tienen ningún tipo de impacto en las empresas. Desafortunadamente, lo que estamos viendo es un nivel de desempleo absolutamente desproporcionado, ya antes de hablar del efecto negativo de cuando lo que estamos viendo ahora mismo se traslade a nuestros principales socios comerciales, sea Brasil, sea México, etcétera, etcétera. Oye, os quiero lanzar una pregunta porque estoy leyendo algunas de las preguntas que nos han llegado al programa y la gente tiene miedo, especialmente por ese tuit que ha lanzado Pablo Iglesias recordando un determinado artículo de la Constitución totalmente sacado de contexto. O sea, por supuesto que la riqueza general, la riqueza del país, está sometida a un interés general. La gran pregunta es si el interés general es quebrar un país, que evidentemente la respuesta sería que no. Pero bueno, él coge un apartado, un artículo de la Constitución que está en el apartado de Economía y Hacienda y se lo traslada directamente a los apartados previos sobre los derechos fundamentales. Son las cosas que hace este indocumentado desde el punto de vista jurídico y de todo el resto. Pero bueno, son cosas que él hace. Pero quiero que recordemos, porque esto empieza a sonar a X pasaje, y X pasaje quiero que lo veáis. La revolución avanza, la patria avanza. Esto solo es posible en socialismo. Chávez la ha planteado de esa manera. ¿Cómo la ves tú que vienes de esa Europa maltratada? Pues reconozco que me habéis emocionado con ese vídeo. Me emociona escuchar al comandante. Se le echa mucho de menos. ¿Cuántas verdades nos ha dicho este hombre? Hay una cosa crucial en lo que está diciendo y que tiene consecuencias políticas muy precisas. Hablaba de la crisis en Europa. Y eso quiere decir que lo que ha ocurrido en Venezuela, que lo que está ocurriendo en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Lo que está ocurriendo aquí es una demostración de que sí hay alternativa, de que la única manera de gobernar no es gobernar para una minoría de privilegiados y contra las mayorías sociales. Ese es el ejemplo de América Latina y eso ahora mismo, en estos momentos, mucho más que hace 5 años, mucho más que hace 10 años, se convierte en una alternativa para los ciudadanos europeos. Bueno, el artículo, el tuit que ha emitido Pablo Iglesias, en concreto, él recuerda el artículo 128 de la Constitución y dice literalmente, lo ha puesto sin más comentario, dice Pablo Iglesias, su cuenta de Twitter, toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Artículo 128 de la Constitución. Bueno, descubrimos que se ha hecho constitucionalista, el mismo hombre que aseguraba que era aquel papelito. Bueno, aquel papelito que él deploraba, ahora resulta que se convierte en su escudo. Se olvida, por ejemplo, que hay un artículo 33 que dice directamente en una sola frase, no hacía falta llegar muy allá en conocimientos jurídicos, 33.1 se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Él va saltando de artículo en artículo, él selecciona los que quiera. Pero os lo pregunto, Cristina, ¿tiene Pablo Iglesias un plan adicional a lo que estamos viendo? Es decir, su desinterés por salvar la economía, su desinterés por ayudar a las empresas, su desinterés por ayudar a los autónomos, ¿corresponde a que prefiere tener un país perfectamente controlado por la subsidiación del Estado? Bueno, no solamente Pablo Iglesias, el propio Pedro Sánchez, el socialismo más moderado se basa en la compra de voluntades, en la compra de votos, en el interés del ciudadano de irse apaciguando al servicio del Estado gracias a los subsidios, gracias a un mínimo vital que le permite en teoría vivir cómodo y responder a sus necesidades más básicas. Pablo Iglesias no lo ha ocultado nunca y el propio presidente del gobierno admitió que si pactara con Pablo Iglesias un gobierno, pues que nos iba a quitar a los españoles el sueño y que Podemos era cartilla de racionamiento. Lo que me está preocupando más allá de las medidas económicas que comentabais por parte de Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, esto de que te cierren y además te obliguen a que sigas pagando y además a no dejarte despedir y a gravar el despido y además a echarte encima la agencia tributaria para ver si te pueden meter un paquete por el ERTE que acabas de hacer, es lo que están haciendo determinados voceros comunistas de Pablo Iglesias. Y en concreto yo recuerdo un tuit de ayer de Jordi Évole, multimillonario, aunque con aspecto bastante sucio, para disimular que su productora, Producciones del Barrio, tiene acumulados unos beneficios de 2,5 millones de euros en 2019, que en el 2018 sus ingresos subieron de 3,5 millones a 5 millones y que su sueldo y el de su socio no se desglosan las cuentas anuales. Pues este señor es el que se está dedicando ahora a propagar una estrategia del gobierno al completo, de la coalición social comunista,
de que los multimillonarios van a ser los más ricos de todo esto y van a sacar partida de toda la pandemia del coronavirus, ¿no? Este puso ayer un tuit que decía, pudiendo ayudar en la crisis, ¿por qué los multimillonarios quieren ser los más ricos del cementerio, ¿no? Y en eso estamos, en que el gobierno logre criminalizar a una parte de la ciudadanía, a estos que siempre ha llamado los ricos y que, como Amancio Ortega, pues han llegado a donar 63 millones de euros solamente para comprar material para combatir el coronavirus, ¿no? Mientras que el gobierno lo que está haciendo con nuestro dinero es rescatar televisiones privadas para comprar voluntades, ¿no? En eso está Pablo Iglesias y en eso está Pedro Sánchez para, lógicamente, implantar una dictadura comunista, por supuesto. Cristian, ¿hasta dónde crees que puede llegar este afán? Porque yo creo que es evidente que mucho interés en mantener los derechos y libertades no tienen. En lo que sí que tienen interés, evidentemente, y lo ha dicho 800 veces Pablo Iglesias, es en pasar a un sistema de mucho mayor control, por ejemplo, de los sectores estratégicos de la economía, energéticas, sector financiero. Lanzaron aquella barbaridad que ya mencionaron en su momento, dice, convirtamos Bankia, claro, Bankia nos está saliendo admisible en precio y de hecho ya es una entidad solvente en el mercado plenamente, precisamente porque es privado. Si la vuelven a convertir en un banco público, si vuelven a incrustar una burbuja de crédito, volverán a reventarla y la volveremos a tener que rescatar todos los demás. Se olvida Pablo Iglesias de que el artículo 33, que ni siquiera ha querido leer, el que reconoce la propiedad privada, tiene un 33.3 donde se especifica, lo podría haber añadido en su tuit, 33.3, nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Es decir, todas las barbaridades que hagan van a tener que ser indemnizadas en base a la Constitución. ¿Están evaluando ese coste? ¿Hasta dónde piensan llegar, Cristian? Bueno, Pablo Iglesias es devoto de algunos artículos de la Constitución, pero no de otros. Claro, el 1, por ejemplo, el 2 o el 3, a él no le interesan nada, ¿no? O el que tú has mencionado, el número 33, ¿no? Solo hay que atender a un detalle muy significativo, ¿no? ¿Quiénes son los que en España han pedido un parón total de la economía? Han sido Pablo Iglesias, por supuesto, ha sido Echenique, Monedero, Irene Montero, han sido Torra, ha sido Esquerra Republicana, ha sido Tegui, ha sido UGT, ha sido Comisiones Obreras. Es decir, ¿a quién beneficia este parón total de la economía? Quiero decir, beneficia evidentemente a una parte del escenario político español, que es el de la extrema izquierda y el del nacionalismo. Yo, sinceramente, creo que hay un plan muy claro y que no es parar la epidemia, es simplemente quebrar la economía española para reinar sobre las cenizas. Es decir, venezuelizar España. Crear un régimen en el que los españoles seamos ciudadanos subsidiados, que tengamos que depender del Estado para vivir, sin un sector privado potente, en el que no haya ninguna seguridad jurídica y en el que, bueno, en fin, estemos al albur de lo que desee el régimen socialcomunista en cada momento, ¿no? Yo creo que ese es el plan y es que no tengo absolutamente ninguna duda de ello. Y además la beligerancia que ha habido en las redes sociales cuando los periodistas que no estamos metidos dentro de la brunete mediática socialista hemos anunciado alguna de estas medidas o hemos desvelado cuáles son los planes de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez al respecto, pues esa beligerancia es muy significativa de cuáles son sus planes, ¿no? Dani, quiero que veas una expresión, una afirmación que hizo la vicepresidenta Nadia Calviño, donde reconocía que no tenía una clara previsión de cuál podía ser el impacto económico. Yo eso lo puedo entender al principio, pero precisamente si tú tienes esa imprevisión tendrás que pasar a una posición de cautela máxima, no a una posición de no hagamos nada. Vamos a verla. Que el riesgo en nuestro país es bajo. Coincide con la previsión de Standard & Poor's de recortar entre 1 y 2 décimas el crecimiento por el coronavirus en España. Me parece totalmente prematuro hacer estimaciones del posible impacto, que en todo caso sería bastante indirecto en nuestro país. Esto fue a comienzos de marzo. A comienzos de marzo hacía ya más de un mes en el cual la Organización Mundial de la Salud había advertido que cuidado, que venía una pandemia que estaba saltando al resto de países y que hacía falta adoptar determinadas medidas, Dani. Esas medidas desde el punto de vista sanitario es obvio ya y de control de la pandemia que no se tomaron, pero es que lo que estamos descubriendo es que tampoco había ninguna previsión económica. Es muy interesante esto porque una cosa que es un error de comunicación de toda la vida
es que el Ministerio de Economía, con previsiones que ya tiene, decida no darlas para lo que ellos creen que es dar confianza, que no da confianza, ¿no? Esas declaraciones se hicieron cuando, si no recuerdo mal, en la misma semana en la que JP Morgan, Goldman Sachs, Capital Economics, CEBR, Morgan Stanley, todos bajaban las estimaciones de crecimiento de la eurozona a recesión, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que, yo creo primero el gobierno las tenía. El gobierno, por supuesto, las negaba, ¿no? Pero el gobierno tenía las estimaciones y tenía el conocimiento de esas estimaciones. Lo que pasa es que el nivel de caída en las estimaciones de los organismos supranacionales, especialmente del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, era tan rápido y tan elevado que probablemente la ministra prefería no decir nada antes que decir, porque además la persona que le ha hecho la pregunta le ha dicho 1 y 2 décimas. No, es 1 y 2 puntos porcentuales. Es decir, lo que se estaba ya estimando era una caída del 1% del Producto Interior Bruto o del 2% del Producto Interior Bruto, no del 0,1 o del 0,2. Entonces, en cualquier caso, es un gran problema de comunicación que es típico, ¿no? El intentar esconder datos que son negativos, que luego cuando das las previsiones ya no van a dar previsiones. Estamos viendo, por ejemplo, que mientras los países europeos están preparándose ya claramente para una recesión, etcétera, aquí todavía no se utiliza la palabra recesión. Se va a intentar volver al subterfugio de crisis internacional, de que todo esto viene de fuera, de que no tiene nada que ver con nosotros, etcétera. Las previsiones que maneja CEBR, que es una casa de análisis independiente, muestran a España cayendo más que la media de la Unión Europea y además creciendo después en 2022 y 2021 menos que la media de la Unión Europea. Yo creo que esos factores, sobre todo de casas independientes, porque al final los bancos de inversión tienen que ser diplomáticos y sobre todo suelen ser muy diplomáticos con las estimaciones, pero tenemos muchas evidencias de ese cambio. Me gustaría hacer una aclaración, sobre todo en el debate sobre las palabras y la utilización de la Constitución por parte de Pablo Iglesias. Que la riqueza de un país esté subordinada al interés general no significa que está supeditada al poder político. Que la riqueza esté subordinada, que mi riqueza está subordinada al interés de mis hijos, no significa que mi riqueza esté supeditada a lo que quieran mis hijos, ¿vale? Es muy importante lo maravillosamente bien escrita que está la Constitución para que gente como Pablo Iglesias no pueda decir lo que no dice. Y uno de los errores en los que caemos muchas veces las personas que entramos en este debate falso que intentan crear es el de que alguien diga, ¡ay va! No sabía yo que la Constitución era tan comunista. No, es que no lo es. Es que no lo es. Por supuesto que la riqueza de las empresas está subordinada al interés general, porque las empresas no existen sin el interés general. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que esto es una parte muy importante. Yo creo que ahora lo que nos vamos a encontrar, y vuelvo a las estimaciones, lo que nos vamos a encontrar ahora va a ser mucho peor. Al decir que la ministra, que no había datos y que el impacto iba a ser mínimo y que en realidad no iba a tener ningún efecto, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando vengan los datos que van a ser devastadores. Estamos viendo caídas de los ingresos fiscales de alrededor del 50%. Estamos viendo estimaciones para el primer trimestre de España del menos 11%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la gente, como no puede ser de otra manera, que no recaba en la estrategia comunicativa de los gobiernos, entonces es cuando te entra el pánico.
Esto es uno de los errores de comunicación del libro, de muchas empresas y de muchos gobiernos que dicen, bueno, si no damos, porque se piensa en esa falacia inventada por el keynesianismo de que la economía es una cuestión de estado de ánimo. No, porque si fuera por estado de ánimo, ellos no paran de dar buenas noticias todos los días. Intentar decir que todos son buenas noticias todos los días en los medios de comunicación. No, la gente es mucho más lista de lo que parece. Y cuando tú les dices que no hay impacto significativo y después publicas -8 o -10% de Producto Interior Bruto, entonces es cuando generas el pánico. Dani, déjame que te haga una última pregunta, que se nos ha acabado el tiempo, pero muy, muy rápida. ¿Te atreverías a hacer una previsión de dónde puede acabar la cifra de paro? Nosotros sí. Se mantiene el cierre con las medidas que se han anunciado hasta mayo, es decir, que se hacen las mismas medidas que ha tomado incorrectamente Italia y ninguna de las medidas que ha tomado correctamente Corea del Sur o Dinamarca u otros. Si se llevan a cabo esas medidas, el paro podría aumentar entre 1 y 2 millones de personas, desafortunadamente por encima de la cifra de ERTES que se está manejando. Pues muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias, Cristian. Lo dejamos ya aquí. Mañana, ya saben, seguimos con estado de alarma y seguiremos siempre, siempre, siempre que nos dejen, y les va a costar tumbarnos, básicamente porque, como suelo decir, no gastamos un duro, no cobramos un duro. Les dejamos.